verdad para mí es un placer. Y este tema de Bukele voy a cortar porque es muy interesante, pero lo que me interesa es hablar algo que también obviamente le interesa a nuestro país, es de interés de nuestro país y para todos los bolivianos, el tema del Silala. Marianela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Reinaldo, un gran gusto poder conversar contigo. Bien, Marianela, esta mañana estuve viendo y obviamente tenía ya en las redes la voz de Ofelia Michel, que también es historiadora, sobre el caso del Silala. Y bueno, tomamos con sorpresa pues que el embajador es sobrino de ella y que es embajador de Bolivia en Venezuela y ahora es el vocero de Bolivia justamente en La Haya. Y increíble cómo realmente Ofelia dice que este sobrino es chileno y que se ve nomás acá con las declaraciones de este hombre que realmente este caso también lo tenemos perdido, así como cuando también Evo mandó a ir al juicio de La Haya por el tema del mar, ¿no? Te escuchamos, Marianela, porque tú eres un libro abierto y yo sé que tú tienes toda la atinada y la lógica respuesta que queremos tener. Adelante, Marianela. Bueno, te iba a decir que no dijiste lo más importante, pero sí lo dijiste. El hombre es chileno. Y lamentablemente varios de los temas que hemos percibido tienen que ver con un arreglo entre Evo Morales, el narco régimen imperante en Bolivia y con los intereses chilenos. No nos olvidemos un detalle, el que todo lo que ha sucedido con Bolivia en relación a Chile siempre ha estado detrás, han estado los intereses británicos. Lo mismo que en Argentina, las Malvinas. Entonces la gente nos va a entender, ellos se camuflan detrás de ONGs, se camuflan detrás de una serie de temas, incluso detrás de países, detrás de personas. Y acá ha ocurrido exactamente lo que ha ocurrido con las Malvinas. En todo caso, podríamos remontarnos a la invasión del Pacífico, que simplemente han despertado la alianza de una empresa boliviana, de Aniceto Arce, con capitales británicos, han hecho que despierten la ambición de estos y por supuesto se ha dado no solamente el robo de las aguas del Silala a partir de ahí, también la invasión de los chilenos en pos de capturar el 10º departamento que tenía enormes riquezas, no solamente en plata, en oro, sino también en todo lo que es el yacimiento de Chuquicamata, ubicado en Calama. Recuerda, Reinaldo, que el contrato que se firma con la empresa de Aniceto Arce le hacen cambiar el nombre a Bolivian Railway. Efectivamente hay capitales chilenos, pero que son mínimos, marginales, pero el mayor interés es el de los británicos. Y hoy día las aguas del Silala precisamente alimentan esas grandes compañías mineras y ahí está metido Soros con Antofagasta Holding, estuvo hace bastantes años atrás con la mina La Escondida y son 10 empresas mineras que se alimentan de las aguas. ¿Y quién ha vendido? El que era socio de Aniceto Arce, Andrónico Luksic, y los hijos hoy continúan vendiendo las aguas del Silala, aguas que no les pertenecen, aguas que emergen de un contrato de arrendamiento que le da Bolivia a una empresa boliviana con capitales británicos, que es la Bolivian Railway, y que por supuesto ese contrato ya estaba caduco, pero sin embargo los británicos, antes de marcharse, teóricamente, lo que hicieron fue entregar ese contrato de arrendamiento, le han entregado al Ministerio de Obras Públicas de Chile, y a su vez, por la manipulación que ejercitan estas compañías británicas, han licitado. Es decir, para respaldarse de alguna manera el robo de las aguas, se licitan un contrato de arrendamiento que ya estaba caduco, que se lo robó Andrónico Luksic y que por supuesto hasta el día de hoy
continúan utilizando esas aguas, vendiendo esas aguas bolivianas. Y lo que ha ocurrido con Bolivia son oscuros entendimientos, oscuros negociados, diría yo, porque esto se vincula con el ferrocarril, Reinaldo, porque resulta que la gente debe recordar que el contrato de capitalización fue precisamente con la familia Luksic, del ferrocarril, y este tema de pronto ahora transfieren el ferrocarril no a los bolivianos, que es a quien corresponde, sino transfieren a un hombre llamado Carlos Gil, que opera de testaferro de Álvaro García Linera, de Juan Ramón Quintana, del propio Evo Morales, y nadie sabe la suerte del ferrocarril. Resulta que yo hablo con el primo de Andrónico Luksic, que me llama para reclamarme una fuente de información que yo he utilizado, y en medio de la charla yo le pregunto y qué sucedió y cuánto pagaron, cuánto pagó Carlos Gil. No pagó nada. Es decir, a cambio de qué se le han entregado el 50% de las acciones que supuestamente ha comprado Luksic en 13 millones. Cruz Blanca. Y el otro tema es que ellos debían pagar 13 millones que nunca pagaron en ninguna de las capitalizadas en efectivo, dinero contante y sonante. Eran ofertas de inversión, y esas ofertas de inversión no se han cumplido. Ahora de pronto aparecen las acciones de los bolivianos, que son algo más o algo menos del 50%, las acciones de los Luksic, que capitalizaron entre comillas, y resulta que los socios bolivianos, cada uno de los bolivianos a quien pertenecen estas acciones, no aparecen para nada. Entonces este es un tema importante que me parece que está vinculado a los oscuros negociados que está realizando el narcorrégimen en torno al tema del SILAD. Ahora, no nos olvidemos que es Soros el que ha dispersado una cantidad enorme de ONGs en todos los países de América Latina, y es Soros precisamente el que ha logrado meter fichas en La Haya. De los 100 jueces, Soros tiene 12 fichas que operan en La Haya para él. Lo mismo tiene fichas en la ONU. Uno de ellos es Thierry Rostan, el otro de ellos es Marco Orellana, el otro es este que estuvo en la OEA y liberó terroristas que ahora están operando en Argentina, en Perú, en Chile y en Perú, en Bolivia. Y resulta que este personaje se llama Diego García Sayán. Estas tres fichas quieren obligarnos a cambiar la Constitución para consolidar un Estado plurinacional, el cual está reclamando Chile en este momento. Yo la escuchaba a una parlamentaria criticar el tema y decía, ¿cómo pretenden hacernos creer que en Chile hay 100 naciones diferentes? Y esto es lo que han hecho también en la Unión Soviética. O sea, ¿por qué? Porque están premeditando una guerra civil en Bolivia. Y este es el tema que al que nosotros debemos prestarle atención. Pero la parlamentaria chilena se fijaba en el tema solamente de lo que significaba una guerra civil. Acá obviamente están detrás de las riquezas, lo mismo que en Chile y lo mismo que en Perú, pero lo peor de todo es que están disfrazando en pedidos que ellos mismos están impulsando. Por ejemplo, el federalismo. Bolivia ya ha tenido una guerra federal, están impulsando el separatismo, el secesionismo de Bolivia. Quieren dividir Bolivia, debilitar al Estado en extremo para poder hacer propicia la explotación de una enorme cantidad de riquezas que tiene Bolivia y que todo el tiempo los organismos internacionales han intentado tapar, han intentado ocultar, incluso han hecho declarar con los gobiernos serviles, han hecho declarar unas 22 reservas forestales donde habían enormes riquezas, y ahora resulta que ya no solamente están detrás del litio, ya no solamente están detrás del petróleo, del gas, del oro y de todo lo que tiene Bolivia.
ahora también están detrás de tierras que están propiciando ellos el contrabando humano, que por supuesto van a haber más de 10 millones se prevé de ucranianos, por ejemplo, que salgan, y estos van a ir a copar estos territorios donde por supuesto están generando conflicto, se están apoderando a través del INRA de enormes cantidades de tierra y específicamente de territorios donde se tienen enormes riquezas. Entonces, esto se está replicando en todos los países. En Bolivia se ha dado el puntapié inicial con la Constitución del 2009, donde se reconocen los idiomas de 36 naciones originarias. Y en Bolivia obviamente todos somos mestizos. En Bolivia la propia UNESCO ha reconocido que la nación Urus en la década del 70 tenía 40 miembros y era la única que tenía, digamos, habitantes originarios. En el caso de los otros lugares del país, por ejemplo el oriente, el propio occidente, tienen una serie de etnias que han sido desplazadas por el desarrollo, por el crecimiento de las ciudades de otros países. Pueden ser originarias de Paraguay, originarias de Brasil, originarias de otros lugares. Entonces acá nosotros debemos remitirnos simplemente a la fundación, a la República Unitaria de Bolivia. Somos una población mestiza y por supuesto no debemos permitir que manipulen la Constitución en beneficio de organizaciones transnacionales que están en pos de las riquezas, la biodiversidad, el agua dulce, el territorio. Esto es sumamente importante que lo comprenda la gente. Menos mal a una parlamentaria muy ubicada la he visto con el tema de darse cuenta que este caballo de Troya que nos están metiendo con las plurinacionalidades simplemente sirven para robar, para saquear, para generar conflicto, para confrontarnos entre bolivianos en una guerra civil. El otro caballo de Troya que tenían era el tema de la ideología de género, el lesbianismo, el abortismo, el racismo y todos los ismos que nos han implantado en la mente de personas que son humildes, sencillas, en el área rural, y que por supuesto les han implantado ese odio de la gente del campo contra la gente de la ciudad, y no tiene otro objetivo que destruir la familia, destruir los valores, destruir nuestro propio conocimiento que tenemos de la historia, destruirnos nuestros símbolos patrios y lo que podamos tener de civismo. No en vano se han retirado de las escuelas la instrucción cívica, no en vano se reconocen por todos lugares movimientos de lesbianas, estamos buscando el matrimonio gay y toda aquella historia, cuando nosotros nos hemos criado con valores, hemos conocido dos sexos, hombre y mujer, el matrimonio entre hombre y mujer, no que ahora se pretenden con esos movimientos que no son más que un caballo de Troya para destruir las naciones, el tema de la ideología de género financiada por estos mafiosos y seguida por organizaciones criminales que nos han impuesto como gobiernos, como regímenes dictatoriales mediante el fraude, Reinaldo. En este caso, en nuestro país, Bolivia, utilizando la cara de Evo Morales como si fuera un verdadero indígena, porque Evo Morales no tiene nada de indígena. Evo Morales, como todos nosotros, criollo. Evo Morales ni siquiera es boliviano, es argentino. Él ha nacido en Claro, ha nacido en Camposanto. Lo ha reconocido su profesora Eva Kudny. Ha sido de conocimiento público. En Bolivia no tiene otro registro que más que del año 2006 y antes ha fraguado documentación. Tienen el control total de todo para poder fraguar documentación en torno a si hizo o no hizo el servicio militar, en torno a su fecha de nacimiento. Yo quisiera que aquellos laboratorios que manejan el fake news me muestren un certificado de nacimiento de su parroquia en Orinoca. Usted sabe que es muy difícil salir, hoy puede salir de Orinoca fácilmente, pero en el momento en que él teóricamente se ha desplazado desde Orinoca hasta Argentina, era misión imposible, mucho menos con un niño. Entonces, si es que hubiera nacido en Orinoca como
como dicen. Entonces, yo quiero decirle a la gente, por favor, invitarla a escuchar una entrevista que ha realizado Oliver Stone durante 4 horas a Vladimir Putin. Vladimir Putin, recuerden ustedes que han expulsado a todas las ONGs de Soros, ha expulsado de Rusia porque estas han ido a destruir la familia, y él decía, la célula principal es la familia. Entonces, si ellos quieren, una persona mayor quiere ser lesbiana o quiere ser gay, es su problema, dice, pero que tenga uso de razón, pero no voy a permitir que vengan a mentalizar a niños. Desde temprana edad, elige tu sexo, a ver, a los 8 años, a los 10 años, ¿qué sexo va a elegir un niño que no tiene el criterio formado, Reinaldo? Yo a toda la gente de Argentina le digo, por favor, remítase a esa entrevista que ha realizado Oliver Stone a Vladimir Putin, dura 4 horas, pero en el minuto 20 más o menos explica por qué razón Soros ha expulsado a todas las ONGs de Soros que han minado toda la Unión Soviética, y a partir de ahí, de esas naciones originarias que han implantado en la Unión Soviética, se han generado los movimientos separatistas en Yugoslavia, en Chechenia, en Estonia, en Lituania, y todos esos de pronto han pasado a formar parte de la OTAN. Entonces, esto es lo que yo quiero que vean, que lo están replicando en Bolivia. Quieren africanizar, quieren generar movimientos secesionistas en nuestros países, quieren usar la excusa del federalismo. Acuérdense que ya los británicos intentaron la guerra federal en Bolivia para robarnos todo el estaño. Pusieron de palo blanco un hombre como Patiño, y Patiño, ¿qué hizo? Coadyuvó en el robo, en el latrocinio que hubo a Bolivia. ¿Quién tiene las mayores reservas de estaño en este momento? Es Gran Bretaña. ¿Y a quién se los robó? Se los robó a Bolivia en grandes cantidades. Entonces, ahora estamos volviendo a repetir la historia, pero esta vez la vamos a tener con funestas consecuencias si seguimos con la historia de la plurinacionalidad, que no son más que impostores disfrazados. La Repsol, con impostores disfrazados, ha podido generar un contrato, unos permisos que no los ha hecho el Estado, y que lamentablemente esos 14 millones que ha pagado la Repsol han ido a los bolsillos de Evo Morales, de Juan Ramón Quintana y de esos delincuentes que viven de la miseria, de la pobreza, del analfabetismo, y se aprovechan de toda esa gente. Porque dígame, muéstreme qué originarios hay en el gobierno, si no son todos ONGistas. 40 ONGistas de Soros han entrado a ser ministros y viceministros. ¿Y qué es lo que han hecho en favor de toda esa gente del área rural? Absolutamente nada. Entonces, es esto lo que nosotros debemos pensar, te digo, Reinaldo, porque realmente estamos atravesando un tremendo peligro. Quieren que Santa Cruz se separe de Bolivia, quieren que adueñarse de todo lo que es el Salar de Uyuni, y es ahí donde está el peligro. Y lo van a hacer mediante violencia, mediante guerra civil, metiéndonos que somos de naciones diferentes, confrontándonos entre nosotros mismos. Antes, la mayor forma de exterminio eran las guerras, o sea, las pandemias les permiten seguir facturando a sus laboratorios, ¿no? Porque ellos han implantado a lo largo de la historia pandemias. ¿Para qué? Para seguir dominando, para seguir enriqueciéndose a costilla de los países. Y hoy la forma más eficaz de deshacerse de un número de población importante son las guerras que ellos auspician, que ellos provocan el conflicto, venden las armas a los dos lados y por supuesto siguen ganando, porque lo que se utilizan son sus patentes que están en la mayor parte de las armas que hay en el mundo. Entonces, sobre este tema la gente tiene que tener mucho cuidado. Peor, no podemos ir a un referendo, a una constituyente ni a ninguna elección con ese padrón, con esa sarta de mafiosos que hay en el órgano electoral. No podemos acudir con un gobierno que tiene cooptados los 5 órganos de poder. ¿De qué democracia estamos hablando? Si la democracia es la independencia de poderes, que no se concentre el poder en una sola mano, eso ya es monarquía. El que decide sobre el órgano electoral, el que decide sobre el órgano, sobre la asamblea, sobre el legislativo, sobre la justicia. Y aquí eso es lo que estamos viviendo, una tremenda dictadura
delincuencial y con rasgos monárquicos. Entonces, la gente se tiene que dar cuenta que no podemos ir a ningún proceso porque ahí estamos sentenciándonos como bolivianos. Perfecto. Marianela, te agradezco enormemente. Gracias por estar con Panamericana 90.7 acá desde Buenos Aires, y seguramente nuestros oyentes escuchándote te llamamos en otra oportunidad, pero muchas gracias por tu intervención. Ha sido muy importante por el tema del SINAVE y más los otros temas que has tocado de mucha profundidad en torno a lo político y en torno a lo que realmente mucha gente no conoce, desconoce, y siempre les digo, lean, infórmense, no repitan como lobos lo que otros dicen, tienen que investigar y leer, que es lo más importante, ¿no? Para la cultura de uno mismo, ¿no? Claro que sí, Reinaldo, y es importantísimo que en verdad la gente lea, que la gente se informe, que no crea en Marianela Montenegro, en Reinaldo, que vaya y vea. Hay una enorme cantidad de fuentes, muchas de ellas las han querido hacer desaparecer, pero hay gran cantidad de fuentes en las redes, en el internet, en Google, a la que la gente puede acudir y poder mirar lo que en verdad está ocurriendo, no lo que nos cuentan los medios globalistas. Hoy el mundo está dividido en dos: los globalistas y los patriotas. Aquí no hay izquierdas, ni derechas, ni centros, ni ninguna historia. Acá son globalistas y patriotas los que están en el escenario, y por supuesto desde ahí tenemos que dar batalla a todos estos delincuentes que lo único que hacen es sacrificar gente en pro de sus intereses, de esa ambición desmedida que tienen, querido Reinaldo. Un saludo enorme para vos y será hasta otra oportunidad. Nos vemos, sí, chaucito. Un abrazo a todos los argentinos.